Episodio 1. El sonido que lo despertó. Mi nombre ya no importa, porque desde aquella noche dejé de ser sacerdote y me convertí en algo que ni el infierno se atrevería a nombrar. Todo comenzó con un susurro, no un susurro común, no. Era un gemido disfrazado de oración, un eco impuro que se deslizó por la madera del confesionario como una lengua invisible. Me despertó en medio de la madrugada, cuando la iglesia debería haber estado vacía, pero no lo estaba. Me levanté en silencio, con la sotana aún arrugada de mi sueño agitado, y caminé hacia el confesionario como quien camina hacia un pecado que ya lo ha elegido. Allí estaba ella. No vi su rostro, solo una silueta envuelta en un velo oscuro, de rodillas, con la respiración entrecortada. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por placer. Padre, he pecado. Anoche, mientras sostenía el rosario, pensé en usted. No recé, me toqué. Mi garganta se cerró. El silencio se volvió más ruidoso que las campanas de la torre. Podía oler su perfume, mezcla de incienso y deseo. Su voz seguía. Cada palabra era un latido entre mis piernas. Me arrodillé frente al crucifijo y me desnudé lentamente. Toqué mi cuerpo mientras sus ojos de madera me observaban. Gocé como si Dios me mirara desde adentro. No sé cuándo mis manos se deslizaron por debajo de la sotana. No fue decisión mía. Fue como si algo más, algo antiguo y hambriento, hubiera tomado control. Ella seguía confesando. Cada palabra era un puñal de fuego. Y cuando alcanzó su clímax, no gritó, rezó. Un Padre Nuestro susurrado entre jadeos. Y en ese momento, las velas del altar se apagaron todas al mismo tiempo. Me quedé paralizado. Un escalofrío me recorrió la espina. Salí corriendo del confesionario, pero cuando volví a mirar, no había nadie. Solo quedaba una mancha húmeda en el cojín del reclinatorio y un rosario entreabierto, con cuentas manchadas de algo que no era cera ni sudor. Desde aquella noche, esperé su regreso. Y cada noche que alguien se arrodilla frente a mí, ya no escucho confesiones. Escucho invitaciones. ¿Te atreves a quedarte para el segundo episodio? Episodio 2. El cuerpo detrás del velo. Creí que había sido un sueño, una tentación fugaz nacida del insomnio y la soledad. Pero 2 noches después, ella volvió. La misma figura envuelta en sombras, con el mismo perfume a incienso quemado y carne despierta. Esta vez, no se arrodilló en el confesionario. Me esperaba sentada en la última banca, con el velo ligeramente corrido, dejando entrever unos labios que no estaban hechos para rezar, sino para tentar. Padre, susurró, esta vez no vengo a confesar, vengo a mostrarle lo que vio en mi sueño. Mi pulso se aceleró como las campanas en Semana Santa. Me acerqué, con la cruz colgando sobre el pecho, como si eso pudiera protegerme de lo que se avecinaba. Pero dentro de mí, no quedaba un sacerdote, solo un hombre que había probado el néctar de lo prohibido y lo deseaba aún más. Ella se incorporó lentamente, el velo cayendo como pétalos oscuros. No llevaba nada debajo. Su piel brillaba con una luz que no venía del cielo, y en su espalda había cicatrices en forma de alas. Soñé con un ángel, me dijo, uno que no traía mensaje de Dios, sino deseo. Me besó los muslos mientras recitaba el Cantar de los Cantares. Me tomó con una fuerza que no era humana, y cuando desperté, tenía esto. Me mostró su cuello. Una marca ardía sobre su piel, una cruz invertida trazada con llagas frescas. Mi fe tembló. No sabía si debía santiguarla o abrazarla. No sabía si debía exorcizarla o adorarla. Ella se arrodilló frente al altar, completamente desnuda, y comenzó a orar. No en castellano, no en latín, en una lengua que sonaba como fuego. Cada palabra salía de su boca como un suspiro demoníaco, como si invocara algo que yacía dormido bajo los cimientos de la iglesia. Y entonces, las estatuas lloraron. La Virgen dejó caer una lágrima oscura. El Cristo crucificado abrió los labios y exhaló un aliento tibio que hizo titilar las velas. Yo caí de rodillas, no por arrepentimiento,
por adoración. Cuando volví a abrir los ojos, ella ya no estaba. Solo quedaba una pluma negra, suave como el pecado, reposando sobre el altar. Desde esa noche, he comenzado a soñar con ella, y en cada sueño, sangro un poco más. Episodio 3. El hábito mojado. El día amaneció con una niebla que parecía no querer retirarse. El sol no tocó los vitrales, y el incienso de la misa de las 6 no disipó la sensación de que algo impuro habitaba ya entre los muros sagrados. Yo celebré la Eucaristía con las manos temblorosas. Cada palabra que pronunciaba me sonaba vacía. Sentía la mirada de Cristo desde la cruz, no como redención, sino como juicio. Después de la misa, una novicia se acercó. Era nueva en el convento, su rostro apenas visible bajo el velo blanco. Llevaba los ojos bajos, las mejillas encendidas. «Padre, necesito confesarme», susurró. Asentí. Caminó conmigo hacia el confesionario, pero cuando cerró la cortina, no habló de pecados robados ni pensamientos pasajeros. «Anoche soñé que Jesús me tocaba». Tragué saliva. Su voz era suave como una caricia, pero cargada de un temblor inconfundible. No como un hermano, no como un esposo espiritual. Me tocaba como un hombre toca a una mujer cuando la desea. Mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Cerré los ojos, apretando los dientes, luchando contra el calor que trepaba por mi abdomen. Me desperté sudando. «Padre». Y no me detuve. Me deslicé la mano bajo el hábito. Sentí que algo descendía sobre mí, algo que no era de este mundo, algo santo y sucio al mismo tiempo. El aire se volvió pesado dentro del confesionario. El incienso no podía tapar el aroma que se colaba por la rendija. «Deseo». «¿Y lo hiciste otra vez?», pregunté, sin darme cuenta de que mi voz se había vuelto grave, casi ronca. «Sí, Padre, y cada vez que lo hago, el crucifijo en mi celda tiembla». Entonces, la cortina se corrió. Ella estaba de pie frente a mí, con el hábito empapado, pegado a su piel como una segunda carne. El velo cayó al suelo. Su cabello goteaba como si acabara de salir del bautismo, pero en vez de agua bendita, era sudor y algo más. Yo retrocedí. Quise huir, pero mis rodillas ya no respondían a Dios. Mi cuerpo temblaba como una campana maldita, llamando a misa en un templo vacío. Ella se arrodilló y susurró: «¿Usted también sueña, Padre? Porque yo lo vi en el mío, con las manos cubiertas de sangre y placer». Entonces las luces parpadearon. El Cristo sobre el altar cayó al suelo y se partió por la mitad. Yo no grité, solo recé, no para salvarme, sino para no despertar. Episodio 4. El gemido en la sacristía. Esa noche, la iglesia no cerró. Algo dentro de mí, una voz que ya no sonaba como mía, me obligó a dejar las puertas abiertas, como si esperara visitas de otro mundo. Me senté frente al altar, con la mirada fija en el sagrario, intentando encontrar a Dios en el silencio, pero lo que escuché no fue a Dios. Fue un gemido, débil al principio, como un suspiro escondido entre los bancos, pero luego más intenso, más crudo, más carnal. Venía desde la sacristía. Me levanté con el corazón acelerado. Cada paso era un latido que resonaba en los vitrales. Crucé el pasillo principal y abrí la puerta lentamente. El interior estaba oscuro, salvo por una vela solitaria que parpadeaba sobre la mesa de mármol. Y ahí estaba, una figura de espaldas, arrodillada, con un velo negro cubriéndole la cabeza y los hombros desnudos. Su respiración era irregular. Su cuerpo temblaba con cada gemido, como si cada palabra muda saliera desde lo más profundo de su carne. Me acerqué, lento, muy lento. «Hermana», dije, aunque sabía que ninguna monja debía estar allí a esa hora. Ella no respondió, solo se arqueó hacia atrás, dejando al descubierto su espalda desnuda, marcada con cicatrices en forma de letras. «In nomine Dei luxuria». Mis labios temblaron al leerlas. No era latín puro, era una blasfemia disfrazada de oración. «¿Quién eres?»,
murmuré, con la cruz apretada en mi mano. Entonces, se giró lentamente. No tenía rostro, solo piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz. Pero su cuerpo era hermoso, tentador, un pecado con forma humana. Me quedé congelado. Quise correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Ella se levantó, caminó hacia mí sin hacer ruido, y al pasar junto a la vela, la llama se extinguió. La oscuridad lo cubrió todo. Cuando volví en mí, estaba solo en la sacristía, de rodillas, con la sotana rasgada y mis manos manchadas de sangre, sangre que no era mía. Miré al suelo. Una huella de pasos mojados iba desde la mesa hasta la puerta del altar. Huellas pequeñas y descalzas. Desde entonces, cada noche alguien gime en la sacristía, y no importa cuántas veces me confiese, ese sonido me llama como una plegaria prohibida. Episodio 5. Pecados grabados en la piel. Nadie lo vio, nadie lo escuchó, pero yo lo sentí. Esa mañana, al despertar, algo me ardía en el pecho. Me quité la sotana con las manos temblorosas y miré al espejo del seminario. Una palabra estaba escrita sobre mi piel. Lujuria. No era tinta, era carne abierta, escrita como con uñas o espinas, en un trazo elegante y perverso. Sangraba lentamente, como si mi cuerpo no quisiera cicatrizar el pecado, sino conservarlo. Intenté rezar. Me arrodillé frente al crucifijo, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz, la de ella. Padre. Cada confesión me enciende, ¿y a usted? Ese susurro me perseguía como un eco encerrado en los vitrales rotos del alma. Salí del cuarto con la herida cubierta, pero el dolor no desaparecía, ni el miedo. Durante la misa, mientras leía el Evangelio, vi a una mujer entre los fieles, sentada en la tercera fila, el rostro cubierto con un velo escarlata, las piernas cruzadas y los ojos fijos en mí. No pestañeaba, y cuando pronuncié las palabras, el verbo se hizo carne. Su boca se curvó en una sonrisa indecente. Después de la comunión, se acercó a confesarse. Padre, dijo, entrando al confesionario sin pedir permiso. Esta vez no quiero confesarme, quiero dejarle un regalo. Antes de que pudiera responder, salió, así, como un susurro más. Me quedé solo, confundido, inquieto. Al regresar a mi cuarto, otra palabra estaba escrita en mi piel: deseo. Esta vez en el abdomen, más profunda, más roja, y no sangraba, ardía, como si me la hubieran escrito con fuego. Esa noche me desnudé por completo frente al espejo. Las palabras se multiplicaban, en el pecho, en los muslos, en la espalda, impuro, tentación, goce, y en el centro de mi pecho, como una firma del infierno, mío. Ya no sé si estas marcas son castigo o promesa, pero cuando cierro los ojos, siento dedos invisibles trazándolas, como si alguien me escribiera desde dentro. Y lo peor es que, cada vez que escucho una nueva confesión impura, una palabra más aparece. Episodio 6. La cruz invertida en su pecho. Desperté con el corazón desbocado y un sudor espeso cubriéndome el cuerpo. La habitación estaba helada, pero ardía por dentro. Me levanté tambaleando. Caminé hacia el espejo, y ahí lo vi. Una cruz. No una cualquiera. Una cruz invertida, tallada justo en el centro de mi pecho. La carne estaba inflamada, aún fresca, como si hubiera sido marcada esa misma noche. No sentí dolor, solo un zumbido extraño, como si mi alma vibrara dentro de una caja cerrada. Intenté limpiarla, frotarla, incluso rogarle al cielo que se deshiciera de ella, pero nada funcionó. Esa cruz no era símbolo de fe, era propiedad. Ese día no celebré misa, me encerré en la sacristía, rodeado de velas y crucifijos, buscando respuestas entre libros antiguos que llevaban décadas sin abrirse. Entre páginas amarillas y polvo sagrado, encontré un fragmento en latín: Signum inversum in carne sacerdotis, cuando el deseo supera al dogma.
El cuerpo se convierte en altar de lo prohibido. No entendía del todo su significado, hasta que recibí una carta sin remitente, un sobre negro, con una única palabra escrita a mano: vuelve. Dentro, solo había un velo, el mismo que aquella mujer usaba la primera vez que la escuché gemir en el confesionario. Esa noche, volví a abrir la iglesia. Las luces parpadearon apenas crucé el umbral. El silencio era espeso, expectante, y allí, de pie frente al altar, ella me esperaba, vestida con un hábito rasgado que dejaba ver más de lo que cubría. Sus ojos brillaban con una dulzura demoníaca. Esa cruz en tu pecho es un pacto, susurró. Cada vez que escuchas el placer ajeno, te conviertes en parte de él. ¿No lo sientes? Se acercó lentamente, rozando mi sotana con la yema de sus dedos. Dios ya no te escucha, padre, pero yo sí. Y entonces, me besó. No fue un beso humano, fue un sello, un encierro. Mis labios ardieron, mi cuerpo vibró, y detrás del altar algo se movió. No era humano. Desde esa noche, cada vez que me miro al espejo, la cruz brilla más roja, más viva, y siento que late, como si mi pecho fuera la puerta, y alguien al otro lado estuviera esperando que la abra. Episodio 7. La Virgen que lloraba leche. La noticia llegó en forma de susurro entre las monjas, como una corriente eléctrica disfrazada de murmullo. Padre, la Virgen llora. Al principio creí que hablaban de lágrimas, milagros menores, una de esas ilusiones que la fe transforma en prodigio. Pero no. La hermana Clara, la más joven y silenciosa, me llevó de la mano hasta la pequeña capilla del convento, justo antes del amanecer. Tiene que verlo con sus propios ojos, me dijo con la voz rota, sin mirarme. Allí estaba la imagen de la Virgen María, en su pedestal de mármol, rodeada de flores frescas. Pero algo no estaba bien. Las mejillas de la estatua no estaban húmedas. Sus pechos sí. Un líquido blanco, espeso, tibio, bajaba por sus senos de piedra, como si la leche materna brotara de un cuerpo inerte. Caía en silencio, formando un pequeño charco sobre el altar, y en medio de la nada, un aroma dulzón flotaba en el aire. Leche y miel, carne y fe. Me arrodillé. La mente me gritaba, blasfemia, pero el alma ardía con una emoción que no sabía si era éxtasis o miedo. Padre, susurró Clara detrás de mí. Sucedió anoche, mientras oraba desnuda frente a ella. Mi cuerpo se tensó. ¿Desnuda? Sí. Me desnudé, como penitencia, y mientras recitaba el Ave María, sentí calor entre las piernas. No pude detenerme. La miraba, y ella me miraba. Cuando alcancé el placer, lo vi, una gota blanca cayendo de su pecho, como si ella también. No terminó la frase. No hacía falta. Esa noche, regresé solo. Cerré la capilla y apagué todas las luces, menos una, la vela más cercana a la estatua. Esperé, y entonces sucedió, sin rezos, sin toques, solo el silencio y el gemido de piedra. La Virgen volvió a llorar leche, pero esta vez, me miró, lo juro. Sus ojos, tallados en mármol, se volvieron hacia mí, y vi en ellos un deseo milenario, oculto tras siglos de pureza fingida. Me acerqué, toqué una gota, la llevé a mi boca, dulce, tibia, sagrada, y dentro de mi pecho, la cruz latió. Desde entonces, Clara no duerme. Yo no dejo de soñar con la Virgen, y cada mañana, la estatua amanece más mojada, como si todas las oraciones del convento se hubieran vuelto orgasmos silenciosos. Episodio 8. El cuarto secreto detrás del altar. Durante años había predicado desde ese mismo altar, sin imaginar que detrás de él, oculto entre la piedra y el silencio, yacía un umbral sellado por el tiempo y por el miedo. Lo descubrí por accidente, o al menos eso quise creer. Una noche,
Mientras limpiaba con manos temblorosas los restos de cera y leche sagrada derramada bajo la imagen de la Virgen, noté algo extraño en el relieve del muro. Un símbolo tallado, un triángulo invertido encerrando un ojo. No era cristiano, era más antiguo, más primitivo, más vivo. Empujé con fuerza. La pared crujió. Y entonces, el altar entero se deslizó unos centímetros hacia atrás, revelando una pequeña puerta de madera ennegrecida. No tenía cerradura, solo un picaporte cubierto de polvo y huellas. Alguien ya había entrado. La abrí con una mezcla de terror y deseo. Un aire húmedo y espeso salió de su interior, como el aliento de un secreto encerrado por siglos. Encendí una vela y bajé. Escaleras angostas, talladas a mano, me guiaban hacia las entrañas de la iglesia. No sabía cuántos escalones descendí, solo que cada uno pesaba como un pecado no confesado. El cuarto era estrecho, sin ventanas, pero en el centro, iluminado por la tenue llama, había un escritorio antiguo y un libro abierto, cubierto de polvo, pero con letras aún frescas. Un diario, firmado por el padre Manuel Gregorio, año 1674. Lo abrí con manos sudorosas. Las primeras páginas hablaban de rutina, de sermones, de ayunos, pero luego, el tono cambiaba, oscurecía. Las confesiones impuras no son pecado, son llamados. Cada susurro carnal abre una puerta en mí, cada gemido me marca. Esta cruz en mi pecho no fue impuesta por Roma, fue tatuada por una voz que viene de abajo. Pasé las páginas con ansiedad, leyendo relatos idénticos a los míos, mujeres que gemían orando, estatuas que lloraban fluidos, visiones nocturnas, heridas que hablaban, y una cruz invertida que ardía con cada confesión. En la última página, solo una línea: si lees esto, ya no eres sacerdote, eres el portal. Caí de rodillas. La vela se apagó, y en la oscuridad más absoluta, escuché un aliento. No era mío, no era humano. Una mano invisible acarició mi nuca y susurró: gracias por abrirme la puerta. Episodio 9. El orgasmo que hizo temblar las campanas. Las campanas no deben sonar de noche. Es una regla no escrita en este pueblo, una tradición sagrada. Si suenan después de la medianoche, no es para anunciar misa, sino para advertir que algo ha descendido. Eran las 2:46 de la mañana, cuando la escuché entrar. Una mujer vestida de luto, con la piel pálida como hostia bendita y labios rojos como el vino de comunión. Su andar era lento, casi flotante, como si su cuerpo no pesara. Sus ojos no buscaban a Dios, me buscaban a mí. He venido a confesarme, Padre, dijo, sentándose frente al confesionario. El aire se volvió espeso. Sus palabras eran terciopelo húmedo, cada sílaba una gota cayendo en mi oído con la precisión de un veneno lento. Mi esposo murió hace 7 días. No lloré, no recé, solo me toqué. Mi respiración se cortó. Tragué saliva, sintiendo la cruz arder en mi pecho. Ella continuó, sin pudor, sin pausa. Lo hice sobre su tumba, Padre, con las manos sucias de tierra, mientras los cuervos gritaban y las raíces me arañaban los muslos. Me entregué a la muerte y gocé como nunca. Quise detenerla, pero mis labios no se movían. Mis manos ya estaban dentro de la sotana. Esta noche, prosiguió, quiero que me dé la absolución, pero no con palabras, con su cuerpo. Aquí, en esta casa sagrada. Se puso de pie, abrió la puerta del confesionario y entró. Me tomó del cuello, me besó con furia de siglos. Y antes de que pudiera pensar en Dios, en el pecado, en el infierno, ya estábamos uno sobre el otro. Y entonces sucedió, cuando su espalda tocó el reclinatorio, y su boca soltó un grito ahogado entre suspiros. Las campanas comenzaron a sonar, solas, furiosas, 1, 2, 3 veces, como si un ejército invisible las golpeara desde dentro. Los vitrales temblaron,
Las velas estallaron, y por un instante, toda la iglesia gimió con ella. Cuando todo terminó, estaba solo. Ella había desaparecido, sin rastro. Solo quedaban dos cosas: un velo negro empapado a mis pies, y el sonido de campanas lejanas, que aún resonaban dentro de mí. Desde esa noche, cada vez que alguien goza dentro de este templo, las campanas suenan y los cuervos danzan en el campanario. Episodio 10. El demonio que se confesó. La iglesia olía a azufre, no a incienso, ni a humedad antigua, a azufre, como si alguien hubiese prendido fuego bajo los bancos y dejado arder los pecados no perdonados. Esa noche no esperaba a nadie. Me escondía entre sombras, repasando en silencio los nombres de las mujeres que habían dejado su voz, su carne y su alma entre los muros de este templo que ya no era santo. Pero entonces lo vi. No entró caminando, simplemente estaba ahí, sentado en el primer banco, alto, delgado, con un traje negro como un funeral sin fe. Sus ojos eran grises, casi sin vida, pero su sonrisa era la de quien conoce cada rincón del infierno porque ayudó a construirlo. ¿Puedo confesarme, padre?, preguntó, con una voz tan suave como una cuerda de piano a punto de romperse. Asentí, tragando el miedo como una hostia espinosa. Él entró en el confesionario sin esperar señal. Yo, temblando, me senté del otro lado. No soy hombre. Fui, pero ya no. ¿Qué eres? Entonces, un recuerdo con hambre, una voz que se arrastra por las paredes de la carne, un demonio, menor, pero paciente. La sangre se me heló. ¿Y qué vienes a confesar? Guardó silencio, y luego lo dijo. Tú. Mi cuerpo se tensó. Te vengo a confesar a ti, Padre. Tus gemidos en soledad, tus manos manchadas, tu cruz invertida. ¿Lo sabías? Cada vez que te tocas tras una confesión impura, una parte mía entra en ti, despacio, como el agua en las grietas. No podía moverme, solo escuchaba. Y cada vez estás más cerca. ¿No lo sientes?, susurró. ¿Ese ardor en el pecho? ¿Esa erección sin causa? No es deseo, es invasión. Me incliné hacia adelante, jadeando. La cruz del pecho ardía como si un hierro candente la hubiera encendido desde dentro. ¿Qué quieres de mí? La voz del demonio se quebró en una risa ronca. No quiero nada. Ya te tengo. Solo vine a decirte que, cuando llegue la última confesión, no serás tú quien escuche, serás tú quien hable. El confesionario tembló. Me levanté bruscamente. Abrí la puerta, pero ya no estaba. Solo había un papel doblado con una frase escrita a mano. El placer no es pecado. El placer es puerta. Y en el reverso, una lengua humana, seca, y aún sonriendo. Episodio 11. El espejo que mostraba su infierno. Lo instalaron cuando yo aún era puro, un espejo modesto, empotrado en la madera del confesionario, para que los penitentes vieran su rostro mientras liberaban sus pecados. Un reflejo para recordarles que, aunque Dios no tuviera forma, ellos sí tenían rostro. Durante años solo devolvía imágenes comunes, lágrimas, rubor, vergüenza, pero desde hace semanas, ya no devuelve al que se sienta delante, devuelve a mí, pero no a mí como soy, sino como seré. Todo comenzó con una confesión silenciosa. Una mujer se arrodilló sin decir palabra, respirando fuerte, como si el aire le pesara. Yo la observaba entre las rendijas de la celosía, esperando su voz, pero no habló. El espejo, en cambio, sí lo hizo, no con palabras, con imagen. Vi mi reflejo, con los ojos arrancados, la boca cosida con alambre, y en la frente, la palabra amén grabada a cuchillo. Parpadeé, la visión se esfumó, la mujer ya no estaba. Pensé que era el cansancio, el insomnio, pero al día siguiente, volvió a suceder, y al siguiente, y cada vez, el reflejo mostraba un infierno diferente, siempre conmigo como centro.
Un día me vi clavado al altar, desnudo, rodeado por ángeles sin rostro que me penetraban con cruces rotas. Otro, me vi rezando mientras mi piel se deshacía en lenguas de fuego, y las estatuas del templo me aplaudían, con manos hechas de carne humana. Cada confesión impura parecía activar el espejo, cada gemido, cada palabra sucia, cada susurro tembloroso lo volvía más vivo, más hambriento. Comencé a cubrirlo con tela, pero la tela se quemaba. Coloqué una cruz frente a él, se cayó sola. Rocié agua bendita, evaporada. Y entonces entendí, el espejo ya no era un objeto, era una ventana, y alguien me observa desde el otro lado. Anoche, mientras me confesaba a mí mismo, sí, yo también lo hago ya, en voz baja, frente al espejo, lo vi abrirse, una grieta apenas perceptible, como si el cristal respirara. Y del otro lado, algo susurró, cuando ya no te reconozcas, serás mío por completo. Hoy, al despertar, descubrí que el espejo ya no está en el confesionario, está en mi cuarto, frente a mi cama, y solo refleja una cosa, mi cruz, latiendo como un corazón que ya no es mío. Episodio 12, el orgasmo final. Aquella noche llovía como si el cielo intentara ahogar al infierno. Las campanas permanecían en silencio, los vitrales no dejaban pasar la luna, y yo ya no sabía si aún era un hombre. La cruz en mi pecho no sanaba, al contrario, palpitaba. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Dios cerca de mí, sentía un espasmo en el alma y una erección en la carne. Fue entonces cuando ella entró, no caminó, flotó, desnuda, con el hábito colgado de un brazo como un trozo de piel muerta. Su rostro era el de una monja joven, pero sus ojos hablaban una lengua antigua. No traía rosario, solo traía un salmo y su deseo. Padre, dijo, arrodillándose frente al altar, vengo a confesar, pero también a ofrecer. Se recostó boca arriba, sobre la piedra sagrada. Su cuerpo desnudo formaba una cruz viviente, y comenzó a recitar. No fue una oración, fue un sortilegio disfrazado de salmo. Cada verso era un gemido encubierto, cada palabra, una invitación, y mientras lo hacía, se tocaba. Yo observaba desde la sombra, devorado por la erección, por la culpa, por el eco del espejo que aún temblaba en mi cuarto. No pude evitarlo. Me acerqué, me arrodillé junto a ella, no por compasión, por hambre. Ella tomó mi mano, la guió entre sus piernas, y al hacerlo, gritó el nombre de Dios como si fuera un orgasmo o una blasfemia. Entonces todo se rompió, los vitrales estallaron, las velas se apagaron, y la cruz sobre el altar se partió en dos. Mi pecho explotó de dolor, caí hacia atrás. Sentí como mi carne se abría, como mi piel se desgarraba. No sangraba, emanaba fuego. Ella, aún tendida, comenzó a reír. Una risa aguda, inhumana, ancestral. Tu cruz ya no es símbolo, dijo. Es puerta, y la has abierto. En ese momento lo entendí. Cada gemido, cada pecado escuchado, cada toque secreto bajo la sotana, era una llave. Y ahora, lo que esperaba del otro lado, había entrado. Ella se desvaneció como humo. Yo quedé tirado, desnudo, con la cruz latiendo, y una voz dentro de mi cabeza que ya no se calla. Episodio 13. La misa de los pecadores. Domingo, medianoche. Las campanas comenzaron a sonar solas. 12 veces. No había convocado misa. No había enviado cartas ni anunciado liturgia, pero la iglesia se llenó, como si alguien más, algo más, hubiera extendido la invitación. Entraron uno a uno, mujeres, hombres, novicias, viudas, adolescentes, todos los que alguna vez se arrodillaron frente a mí y dejaron que el pecado les brotara entre los labios. Los reconocí de inmediato, a la mujer que lloró placer con un Ave María en la boca, a la novicia que tocaba su cuerpo mientras el crucifijo temblaba, a la viuda que gemía sobre la tumba de su esposo,
a todos. Pero ahora no lloraban, reían, desnudos, semidesnudos, cubiertos de ceniza o con sangre seca en las palmas. No se sentaron en los bancos, se arrodillaron, mirando hacia mí, o hacia lo que yo me había convertido. La cruz en mi pecho brillaba con una luz negra, como una herida abierta al revés. Y entonces entendí, yo era el altar, yo era el cáliz, yo era la misa. Una figura se acercó al púlpito. No era sacerdote, ni humano. Su rostro era el de un ángel, pero sus ojos eran cavernas llenas de gritos. Hermanos, dijo con voz suave como veneno derramado, esta es la misa que Dios nunca aprobó, pero siempre temió. Todos respondieron al unísono, amén. La figura señaló el altar, que el portal abra su carne, que el gozo sea oración, que el pecado sea comunión. Yo no podía moverme. La sotana se rompió por sí sola, como si fuera quemada desde adentro. Me tendí sobre el altar, desnudo, con la cruz palpitando como un corazón de lumbre. Y entonces comenzó, uno por uno. Los penitentes se acercaban y me tocaban, no con deseo, con devoción, como si cada caricia, cada roce, cada lengua fuera una oración antigua escrita en carne viva. Gritaban salmos adulterados, oraban en lenguas muertas. Y yo lloré leche. La estatua de la Virgen también. El Cristo se desgajó de la cruz y cayó de pie, sin vida, pero con los ojos abiertos. Todo en la iglesia vibraba, como si estuviera a punto de dar a luz a algo impensable. Y justo antes del clímax colectivo, la figura del púlpito gritó, consumatum est, y la iglesia entera gemió, no de placer, de renacimiento. Episodio 14, el apocalipsis de su cuerpo. Mi cuerpo ya no me pertenece. Cada amanecer despierto con nuevas llagas, con grietas en la piel como si algo desde dentro quisiera abrirse paso. La cruz en mi pecho no cicatriza. Al contrario, late como si tuviera su propio pulso. He dejado de pronunciar nombres sagrados. Cada vez que susurro uno, aunque sea en silencio, la carne se desgarra. Jesús, y sangro por la boca. María, y mis costillas crujen. Dios, y el aire se me niega por minutos. Soy un templo profanado, un relicario enfermo que guarda una presencia que no sé si vino del cielo o del abismo. Anoche intenté huir. Crucé los muros de la iglesia, descalzo, desnudo, como un profeta enloquecido buscando desierto, pero el mundo fuera del templo ya no es el mismo. O tal vez, soy yo quien lo ha contaminado. Caminé entre sombras que me reconocían, entre perros que se arrodillaban al verme, entre niños que me señalaban y decían, mamá, ese hombre tiene luz negra en los ojos. Regresé a la iglesia, derrotado, con los pies sangrantes y el alma evaporada, y entonces la vi, la estatua de Cristo, caída tras la misa maldita. Ahora me miraba con mis propios ojos. No era piedra, era carne, mi carne. Su torso tenía mis marcas, su boca, mis silencios. Y al tocarlo, gemí, no por dolor, por reconocimiento. Supe en ese instante que el apocalipsis no vendría del cielo, ni de las trompetas, ni del fuego. Vendría desde mí, porque cada confesión impura, cada orgasmo, cada gota derramada en nombre del pecado, no me transformó, me embarazó. Llevo dentro algo que crece, que se alimenta de mi fe rota, de mis noches en vela, de mis manos culpables. Lo siento moverse bajo mis costillas, lo escucho reír cuando duermo, y anoche, mientras rezaba un Padre Nuestro a medias, me habló, ya no huyas, Padre, no estás poseído, estás gestando. Episodio 15, el último susurro. No hay amanecer. El sol no ha vuelto desde la última misa. La iglesia permanece envuelta en una penumbra densa, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del juicio final. Los vitrales están rotos, las velas se consumieron, y la Virgen ya no está, solo queda el altar. Y yo, mi cuerpo ha cambiado por completo.
Ya no siento huesos, ni piel, ni sangre. Siento algo más, una presión creciente, como si mi carne fuera un capullo a punto de romperse. Durante días, o semanas, o siglos, nadie entró, hasta que ella llegó, una niña, no mayor de 10 años, con el rostro cubierto de hollín y un crucifijo oxidado colgado al cuello. Entró descalza, sin miedo, sin pedir permiso. Se acercó al altar y me miró, no con ternura, con reconocimiento. Tú eres el portal, dijo, pero no sabías que también eras el sacrificio. Intenté hablar, solo salió vapor. Intenté arrodillarme, mis piernas no eran mías. Ella subió al altar y se sentó frente a mí. Sus ojos eran 2 pozos sin fondo, y su voz no era infantil. Era la voz del eco más antiguo del universo. Lo que llevas dentro debe nacer, susurró, y tu carne será el himno, tu cuerpo, la hostia, tu grito, la campanada. La cruz en mi pecho comenzó a abrirse, lentamente, no con cuchillos, con luz, una luz oscura, palpitante, viva, como si el pecado tuviera forma, y por fin hubiese llegado su momento. Y entonces nació. No hubo sangre, hubo lujuria condensada, un cuerpo sin rostro, sin forma definida, hecho de gemidos, oraciones deformadas y lenguas que susurraban nombres prohibidos. Cayó sobre el altar como un Dios nuevo, y todos los que alguna vez se confesaron conmigo, regresaron, uno por uno, entraron desnudos, cubiertos de cenizas y deseo, y se arrodillaron, no ante Dios, ante lo que había nacido. Y entonces comenzó la misa final. No hubo sermón, solo placer. No hubo Eucaristía, solo piel. No hubo redención, solo entrega. Yo observaba desde el centro del altar, ya sin voz, sin forma, convertido en templo. La niña, o lo que habitaba en ella, me miró por última vez. Gracias, Padre, susurró. El infierno ya no está abajo, está entre nosotros. Y mientras todos gemían su aleluya final, lo último que escuché fue mi propio corazón deteniéndose, no por miedo, por satisfacción.